Hola, ¿qué tal? En este video continuamos con nuestro módulo 3, Ciudadanía Crítica en el entorno digital, y vamos a hablar acerca del tema autoría, licencias flexibles, acceso abierto y crédito del trabajo académico. ¿Qué implicaciones tiene hablar de autoría cuando se utiliza la inteligencia artificial generativa en el trabajo académico? Muchísimas y complejas, debatibles, y seguramente se seguirán debatiendo todas estas implicaciones. La primera y quizá más importante de este planteamiento es que la autoría solamente se está entendiendo, al menos en nuestro país, como aquella movilización de capacidades humanas en donde, por lo tanto, una persona va a desarrollar, generar o producir contenido. Esto no implica que no pueda utilizar inteligencia artificial generativa. Claro que lo puede utilizar, pero va a ser muy importante que se clarifique cuál va a ser o cuál fue el papel o la intervención que se tuvo con la IA y cuál fue el papel o la intervención que tuvo el ser humano. La autoría es la atribución de algo y ese algo no es solamente el contenido que se produce o que se desarrolla, sino también esa atribución tiene que ver con una responsabilidad sobre lo que se dice, se piensa, se plantea y se especifica en eso que se desarrolló. Por eso la autoría es eminentemente humana, porque pues una máquina o un sistema de IA no podría tener jurídica ni tampoco de una manera física esa responsabilidad de asumirla. Entonces la autoría sigue siendo eminentemente humana. Es importante hablar del crédito del trabajo académico. Y esto se resume en una frase de Isaac Newton que decía: si he logrado ver más lejos. Esto tiene diferentes connotaciones. La primera es que el trabajo de autoría no es un trabajo solitario ni aislado, sino que es un trabajo que implica la consulta y la formación continua a través de lo que han hecho otras personas previo a lo que yo puedo o deseo hacer. La segunda es que al realizar esas consultas, al realizar esos procesos de preparación y de formación previos al desarrollo de cualquier contenido de autor, es importante dar ese crédito, reconocer a esos gigantes sobre cuyos hombros te has subido y sobre los cuales pues has elaborado lo que vas a presentar, con o sin el apoyo de IA. Y en tercer lugar, también implica clarificar el proceso. Clarificar el proceso no es solamente las referencias de las personas con las cuales yo tomé los conocimientos que estoy compartiendo con este nuevo contenido, sino también cómo fue ese proceso y qué elementos de ese proceso son míos y qué elementos he tomado de otros. Y en esos otros vamos a incluir a estos sistemas de inteligencia artificial generativa. Esto nos lleva a transparentar el uso de la IA generativa a través de dos aspectos importantes. Primero, explicar cómo la has usado en tu trabajo, no solamente a partir del prompt, sino también el prompt, cuál fue la función que tuvo y el resultado de ese prompt, cuál fue la parte que decidiste utilizar y cuál fue la parte que no decidiste utilizar, por ejemplo. Y la parte número 2, que tiene que ver con citar a la IA como una fuente, aunque la cuestión de fuente puede ser debatible porque no es un autor ni tampoco es una fuente de información, sí fue una fuente que te acompañó en ese proceso, y existen algunos sistemas que ya ofrecen opciones para citar a la IA. Generalmente estos sistemas se centran en tres aspectos importantes. El primero es el quién es el que ofrece la licencia. No le vamos a poner autor porque no es un autor, que en este caso es la empresa OpenAI, hablando de ChatGPT. El año en el que realizas esta interacción. Ojo, la interacción, no cuando surgió ChatGPT, sino la interacción. Y también la parte de el prompt que utilizaste, aunque aquí no aparece, aquí podemos poner también el prompt que utilizaste y la accesibilidad al sistema, sí, pero yo te diría también al prompt. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos, con un ejercicio, hacer esta transparencia.
Y también cuando hablamos de autoría y hablamos de inteligencia artificial generativa, no podemos dejar de lado las licencias flexibles. Las licencias flexibles se refieren a que todos los resultados que ofrece la IA son resultados que pueden estar abiertos. De hecho, cuando tú haces un prompt, generalmente aparecen opciones que te permiten compartirlo. Vamos a ver, por ejemplo, en la pantalla completa, cuando nosotros hacemos un prompt, por ejemplo, hemos estado trabajando en estos prompts de dilemas éticos, cómo nosotros podemos copiarlo y podemos moverlo en cualquier espacio digital para tener ese contenido. Lo podemos pegar en un grupo de WhatsApp, lo podemos pegar en un post de Facebook. Entonces, este tipo de flexibilidad, pues es precisamente lo que hace que sea muy complicado ponerle una autoría y darle una autoría a lo que se está generando a través de IA, porque precisamente esto flexible es lo que nos da lo abierto. Y en este sentido, un ejemplo que quiero mostrarte son estos cuadernos de Notebook LLM, que son cuadernos destacados que aparecen y que van a seguir apareciendo como mejoras en cualquier sistema de contenido ya predefinido por IA. Uno de los aspectos importantes es que aquí aparentemente vemos un título en español, pero cuando nos profundizamos en las fuentes, vemos que las fuentes están en inglés o, por ejemplo, esta fuente, en lugar de mostrarnos resultados en pesos, nos los muestra en euros. También vemos que en la parte del estudio, que es donde aparecen los diferentes resultados en forma de diferentes formatos de contenido, como audio, como video, lo que vamos a encontrar es que tenemos audios y videos y también textos. Entonces, aquí se da lo que llamamos como una injusticia hermenéutica, porque podemos tener contenido prediseñado por IA, pero no necesariamente accesible a su interpretación por todas las personas, lo que también puede darse a modo de exclusión. Sin embargo, también existe la posibilidad de que tú generes tu cuaderno, como es lo que vamos a ver el día de hoy, y que este cuaderno lo puedas compartir con tus estudiantes. Ahí ya no estaríamos hablando de una injusticia hermenéutica, sino que estaríamos hablando quizás sí de una brecha entre los estudiantes que pueden acceder y los que no pueden acceder a Notebook LLM por su conexión a Internet o por los tipos de y posibilidades de conectividad que tengan. Entonces, como puedes ver, aquí hay posibilidades también de que accedan las personas que están dentro de los grupos o cuentas que están en Google. Eso también puede ser hasta cierto punto una brecha y una exclusión. Continuando con esto y viendo la eminencia humana que hay dentro de estos procesos de autoría, te invito a reflexionar en 3 aspectos y a promptear también sobre ellos. Estos aspectos humanos que tienen que ver con la autoría, cuando trabajamos con sistemas de IA, son conciencia, autoridad y agencia. Conciencia implica el darnos cuenta de en qué momento estoy ejerciendo mi propia intervención humana a través de mi voz, a través de mis pensamientos, y cómo estos aspectos pueden también incidir, decidir qué elementos se quedan y qué elementos no se quedan en el contenido que estoy elaborando. La parte de autoridad es tener ese conocimiento o esa expertise generando con el apoyo de IA para poder también tomar esas decisiones. Y la agencia es esta revisión crítica previa a la decisión sobre la información que va a contener mi material, mi video o cualquier otro tipo de formato que yo utilice para compartir contenido digital generado por IA, pero con mi intervención humana en cualquier tipo de red o espacio digital.
Entonces, ten en mente estos aspectos, conciencia, autoridad y agencia, porque los vamos a utilizar para trabajar con ello. Y vamos con ello. Escribe un prompt donde nosotros generemos 5 actividades para trabajar en un proyecto de tu interés, ese proceso de autoría humana. Entonces, aquí lo que le estamos pidiendo a la IA es que nos dé las actividades con un prompt. Ahí estoy interviniendo yo como ser humano. Pero, mucho cuidado aquí. Lo que quiero es que con estas actividades, la IA también me ayude a reflexionar sobre el proceso de autoría humana, que pueda yo reflexionar sobre lo que ella me está dando, bueno, poniéndole ella como un sistema, y lo que yo estoy recibiendo como ser humano para que yo pueda tomar la decisión. Entonces, le estoy pidiendo que a través de la conciencia, la autoridad y la agencia y el crédito académico y la transparencia de uso, pueda yo realizar estos procesos de reflexión. Pero ¿cómo vamos a armar ese prompt? Aquí te traigo una sugerencia. Y va a ser muy importante que no solamente le des los conceptos de conciencia, autoridad y agencia, sino que también se los precises de la mejor manera posible. Aquí te va un ejemplo. Vamos a pedirle en la parte de rol, acuérdate que estamos con la estructura Rita, en la parte de rol le vamos a pedir que asuma el rol de docente de primaria. En la información le vamos a pedir que nos dé preguntas que nos permitan reflexionar sobre tu proceso de autoría humana a través de la conciencia. Y aquí le voy a decir qué estamos entendiendo por conciencia. Es decir, darme cuenta de qué elementos son míos y cuáles propones como inteligencia artificial generativa. Ese es un punto importante. Las preguntas que nos haga tienen que estar dirigidas a eso. La segunda es la autoridad, es decir, la valoración de mi expertise en el tema. Y la tercera es la agencia, es decir, una revisión crítica antes de decidir usar la información. Esto es el contexto en el cual la IA va a generar las preguntas que le estamos pidiendo como parte de la información que le estamos dando. Después, en la tarea, le vamos a pedir que estas 5 actividades sean sobre un proyecto y le vamos a especificar, como dijimos, era un proyecto de una temática de tu interés. Vamos a especificarle que el proyecto va a ser sobre cultura de paz. Vamos a especificarle para estudiantes de qué nivel, en este caso nivel primaria, de primer grado. Y en el ajuste vamos a pedirle que nos presente las actividades en una tabla con una breve descripción y objetivo. Entonces, con estos elementos vamos a ver los resultados de este prompt en ChatGPT. Bueno, aquí ya me aparecen, por ejemplo, que alcancé el límite de archivos, que es propio de los aspectos que nos da ChatGPT cuando también ya tenemos cierto número de interacciones o cierto tiempo o ciertas cargas que le estamos haciendo al sistema. Y seguimos con DeepSeek, que hasta ahora no nos ha dado ningún aviso de temporalidades de uso, con excepción de que a veces también puede haber saturaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, si aquí observamos en los resultados, nos empieza a generar un texto o una comunicación con términos como de iguales, porque le estamos pidiendo que asuma un rol. Y acá también nos está dando una especie de reconocimiento a nuestros procesos de pensamiento crítico y metacognitivos cuando vamos a desarrollar un contenido, lo cual tiene que ver mucho con estos 3 elementos que te puse en el prompt: conciencia, autoridad y agencia. Entonces, aquí, antes de pasar al proyecto, nos plantea las preguntas que tienen que ver con qué ideas o frases resuenan con el estilo de enseñanza. Por ejemplo, mira, en la conciencia nos da 3, en la autoridad también nos da 3 y en la agencia 3. Tú puedes elegir una, al menos, o las 3, para darte cuenta, para valorar tu expertise o para hacer esa revisión crítica. Entonces, aquí trata como de reivindicarnos, dándonos el crédito de la autoría, pero nos pone ya el proyecto
y nos pone la actividad. Entonces, en el proyecto, con cada una de las actividades y con el objetivo, nos da una descripción. Y te voy a poner un ejemplo. O sea, supongamos que en la actividad 1 que dice que vamos a hacer un frasco de palabras mágicas e introducir una palabra mágica como por favor, gracias, te ayudo. Los niños van a practicar esa palabra y lo van a usar, ¿no? De una manera genuina y van a llenar frascos que representen esto, ¿no? Una canica o con pompones de color. Entonces, aquí, por ejemplo, al revisar las actividades en la parte de conciencia, te puedes preguntar si estas ideas o frases resuenan con tu estilo de enseñanza, si sí lo harías, por ejemplo. Y en la autoridad, te puedes preguntar, por ejemplo, si estas actividades les harías algunas adaptaciones o modificaciones en función al ritmo, a los intereses o necesidades específicas de tus estudiantes. Puede ser que en lugar de algún frasco utilices algún otro material o que sustituyas completamente esta dinámica del frasco porque por alguna razón no se adapta a las necesidades de tus estudiantes. Y en la tercera, que es revisión crítica, por ejemplo, ¿cómo ves estas propuestas? Si son seguras o apropiadas para la edad, si están alineadas con los valores que quieres promover. Y entonces hay otras preguntas que aluden a lo mismo. Y esto similar lo vamos a trabajar con ChatGPT. Mira, aquí ven también estas preguntas, te las hace de manera previa, pero primero necesitas ver el proyecto para que tú puedas leerlo, comprenderlo y posteriormente hacer las preguntas. Ahora, si quieres que primero te salga el proyecto y después las preguntas, puedes cambiar el orden, ¿no? O sea, puedes pedirle primero que genere las actividades y que las presente en una tabla y que después te dé las preguntas. Eso también se puede hacer y no altera la estructura del prompt Rita, sino lo que te va a dar es un orden distinto en la presentación de los resultados. Esto nos permite no solamente reflexionar sobre nuestra autoría, sino también empezar a ver nuestros procesos más transparentemente. Incluso esta parte de la transparencia la puedes documentar con las respuestas a una de las preguntas que la IA en este caso te dio para cada aspecto. Y esto lo puedes integrar como parte de tu planeación o como parte del propio material que hayas decidido hacer. Pero vamos a ver ahora precisamente elaboración de material. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a definir un tema y vamos a utilizar un espacio que nos proporcione el apoyo de una IA. En este caso, vamos a utilizar dos espacios. Vamos a utilizar Gemini y vamos a trabajar las gemas y dentro de las gemas tenemos diferentes posibilidades. Tenemos gemas que tienen que ver con revisores de escritura, con tutores personales. Vamos a utilizar un storybook. Vamos a ver, es una gema experimental. Y el storybook nos permite crear un libro ilustrado personalizado para niños o adultos a partir de un tema. Igual, aquí nos alerta sobre inesperado para mí. Es la primera vez que hago esto contigo y vamos a ver qué resultado nos da. Entonces, vamos a pedirle entonces que nos dé un libro, crear un libro. Vamos a seguir el prompt. Por ejemplo, podemos ponerle un prompt similar al que tenemos aquí. Crea un storybook al estilo de una animación stop motion o un tipo anime, o acá, por ejemplo, para una situación específica, ¿no? En este caso, un niño de 7 años que no puede dormir. Y vamos entonces a ejercer tu conciencia. En la conciencia va gran parte del prompt, ¿no? Crea un mini libro vamos a ponerle, no sé, de 4 párrafos. Vamos a poner tal cual, storybook. Vamos a ponerle así, un storybook sobre la paz
para niños y niñas de, vamos a ponerle mexicanos, de 6 años. Esto puede ser el prompt. Acuérdate que estamos hablando de la conciencia. Si quieres ejercer más la autoridad, le puedes poner conceptos específicos o características específicas, o sea, puedes ampliar el prompt y la parte de la agencia va a ir en la revisión crítica del resultado. Entonces aquí le vamos a poner un storybook y le vamos a poner ilustrado sobre la paz. Podemos, por ejemplo, resalta el valor de la compasión, la empatía y el amor. Incluso podemos poner aquí, resalta los valores. Vamos a ver qué sale, pero en esta parte lo que quiero mostrarte es que ejercimos parte de estos 3 aspectos y si nos vamos un poco, tenemos ya a esta parte de la definición del tema. Tenemos no tanto un conjunto de textos o documentos, aunque sí hubiera sido importante que leyéramos algo previo, por ejemplo, o sacáramos de algún artículo o de algún texto un extracto para hacer este planteamiento. Podemos meterle el contenido propio, alguna frase, algún conjunto de información que yo trabaje ya de manera particular, mi propio material, donde no tenga ninguna referencia directa, sino que sean solamente mis ideas, y especificarlas en el prompt. Entonces, aquí, si tuviera referencias con formato APA, las podemos agregar, pero si no, lo que podemos hacer sí es también transparentar el uso de la IA. Entonces, vamos a ver cómo le podríamos hacer. Y miren, acá nos dio este texto que de hecho me da ya la autoría, la paz en nuestro corazón. Miren que, y como le puse niños y niñas mexicanos y mexicanas, pues nos da los estereotipos y arquetipos que hemos visto, ¿no? O sea, nos los pone en un pueblo cuando no necesariamente le especifiqué el contexto. Entonces aquí estoy haciendo ya la revisión crítica para ver cómo esto puede trabajarse y puedo mejorar el prompt. Entonces, me ubica en un pueblo lleno de colores y risas, los amigos, y nos ponen los nombres, fíjate, los nombres. Xochitl, con su energía contagiosa, y Gael, con su corazón amable. Aquí te voy a decir algo bien interesante. Mi hijo, uno de mis hijos, se llama Gael, y como estoy con mi cuenta de Google, y lo tengo también como, pues, uno de mis contactos, obviamente, entonces vean cómo la IA también va sacando este tipo de conexiones y este tipo de situaciones dentro de los resultados. Entonces, para que lo cheques y también veas dónde va la privacidad de nuestros datos, ¿no? O sea, que también es un aspecto eminentemente debatible y que también tenemos que establecer una conciencia sobre lo que está pasando con nuestros datos. Entonces, mira, aquí muestran el punto de una discusión, ¿no? En este caso, la construcción de un castillo de arena que pues los pasa de un contexto de las calles del pueblo a otro. De aquí establece cómo empiezan a enojarse y empiezan a haber confusiones y emociones y empieza a haber una discusión y un alejamiento. Un tercer personaje, a lo que voy y te estoy mostrando todo esto, porque quiero que cheques cómo cuando le des el prompt o replantees el prompt, puedes cambiar o meter ya de una manera más directa los nombres, cuántos personajes quieres, cuántas páginas quieres del libro. Sería interesante ver este tipo de planteamientos. Y acá, por ejemplo, vemos el primer valor que yo le dije, la empatía, que de hecho te diré que el término de la empatía está muy laxo. Aquí yo como ejerciendo mi autoría, me parece que tendría que reflejarse de otra manera, entonces eso también lo puedo modificar, le puedo poner cómo debe de entender la empatía, cómo debe de entender la solidaridad, cómo debe de entender la compasión, ¿no? Entonces, esta parte aparece dentro del texto y la parte del amor.
que fíjate que también aquí sería interesante que le definiéramos, aunque es muy complejo definir el amor, que precisáramos más bien qué es lo que estamos entendiendo por amor, pero mira, pues me da la historia, me da la posibilidad de escucharla. Ujú. Para cuestiones de diseño universal para el aprendizaje y me da la opción de compartir el libro de cuentos, ¿no? Que lo puedo compartir a través de Facebook, de Gemini, entonces, perdón, sí, del propio Gemini, y lo puedo enviar a mis redes sociales, ¿no? Entonces, esta parte también es muy importante. De hecho, podamos compartir los textos o presentarlos. Ahora, otra opción que nos da Google, que posiblemente ya pudiste ver, es Notebook, que son estos cuadernos, en donde podemos también hablar de la cultura de paz y podemos agregar fuentes que ya tenemos previamente descargadas o descubrir algunas fuentes en donde podemos poner, por ejemplo, cultura de paz para niños y niñas de primaria o de 6 años. Vamos a poner esto. Y vamos a darle enviar para que en todo caso haga la búsqueda de fuentes en línea a través de estos motores de búsqueda y podemos seleccionar, mira, aquí quitamos todas las fuentes que están seleccionadas por default y si queremos ver, por ejemplo, estas actividades que vienen en esta página, ¿no? Donde vienen ciertos juegos y los quiero meter acá, bueno, simplemente los selecciono. Y aquí también, por ejemplo, estos recursos de la UNICEF, o sea, obviamente hay que verlos antes, podemos importar las fuentes y te va a dar automáticamente un resumen. Entonces, podemos hacer aquí el resumen de audio, el resumen de video, el mapa mental y los informes. Vamos a promptear para hacer un resumen de audio de una manera muy corta en el idioma de español México. Y aquí, por ejemplo, vamos a definir la audiencia y el tema específico. Podemos habla solamente sobre la paz podemos ponerle dirígete con un lenguaje, vamos a ponerle así, vamos a ver qué opciones nos da: infantil, cariñoso y sencillo de entender para niños y niñas mexicanas de 6 años. Este prompt todavía puede mejorarse más, puedes enfocarte. Aquí estamos enfocándonos en las 3 fuentes, pero solamente puedes enfocarte en la primera, en la tercera, en la que tú quieras. Puedes decirle que ahí mismo te cita la fuente, yo lo he hecho, o sea, puedes escribirle que dentro del resumen cite el nombre de la fuente a la que se está refiriendo. Eso se lo escribes como parte del prompt y también es una forma de que en los audios se pueda dar el crédito académico. Solamente es importante que verifiques que los resultados de los audios aparezca así y puedes también hacer dentro de estos informes una guía de estudio, preguntas frecuentes o puedes hacer un mapa mental basado también en una o varias de las fuentes. Entonces vamos a dar un espacio para ver si termina este proceso, pero te pediría también que en cada una de estas acciones vayas valorando en qué momento está tu conciencia, cuáles serían tus palabras, cuál es la autoridad que ejerces, como te lo compartí, o sea, la empatía, yo la tengo entendida en mis esquemas de formación de otra manera, entonces no es necesariamente ponerse en los zapatos del otro, yo haría cambios ahí, y cómo de yo haría cambios o yo voy a hacer cambios forma parte de la agencia. Entonces, esta parte de transparentar el uso de la IA, como te lo comenté también cuando veíamos las gemas de Gemini, tiene que ver con el momento de compartirlo, establecer o compartir la petición de prompt, o por ejemplo, también en esta parte de compartir, de poner el vínculo, ¿no? Hacer una especie de cita, que vamos a intentar hacerla con el formato APA. Vamos a hacerla, por ejemplo, no sería una cita, sería una referencia.
Y aquí lo que haríamos sería, por ejemplo, darle el título de este contenido, La paz en nuestro corazón. Tenemos aquí ya el enlace. Incluso aquí podríamos ponerle material educativo, dónde está disponible, y vamos a ponerle la fecha en la que lo elaboramos, 1 de septiembre de 2004. Aquí Storybook, que es una gema experimental. Y como puedes ver, aquí no tenemos el autor, sino más bien la autoría soy yo, pero acá, por ejemplo, lo que tenemos es el resultado. O lo que podemos hacer también es establecer el espacio, estamos estableciendo el espacio virtual donde lo pusimos, y si tú recuerdas, cuando nosotros nos vamos al sitio, o más bien a la portada del libro, y en todos los elementos del libro, aparece mi nombre en la portada, que es la autoría que yo generé, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante, por eso también nuestras cuentas están vinculadas con un nombre de usuario y una contraseña, y pues también toma esto en cuenta. Ok, vamos a ver si en algún momento dado se generó, mira, ya se generó el resumen, perdón, el mapa conceptual, y aquí nos dan, por ejemplo, los elementos de las fuentes, y nos dan diferentes subramas, ¿no? O sea, este mapa puede ser tan grande o tan pequeño como tú lo quieras hacer, y como los niveles que haya generado la IA. La puedes reformular con un prompt, o lo puedes también validar como contenido adecuado o inadecuado, y lo puedes descargar en formato PNG. Nada más considera que a medida que descargues el mapa, pues también necesitas, por ejemplo, como viste, abrir todas las pestañas para que aparezcan los diferentes elementos que están en ellas integrados. Entonces, esta parte, vamos a ver si lo termina, y el resumen del audio se sigue generando. Pero antes de esto, quiero mostrarte que también existen otras posibilidades de generar contenido, y tenemos acá otra opción que es Napkin. Napkin ahí son estas servilletas en blanco donde también te puedes registrar, y tienes la posibilidad de, con base en un texto que tú le des, en este caso este texto fue propio, imagínate que pones tus ideas aquí, y que con base en este texto se genera este tipo de imágenes o este tipo de esquemas que puedes basarte o pasar para tus diapositivas o para tus materiales educativos. Entonces, aquí solamente pones el título de la servilleta, le vas a dar una nueva servilleta, o le puedes dar también algo desde cero con un prompt. En este caso le vamos a dar una nueva servilleta. Y supuestamente vamos a darle un tema que vamos a presentar. Entonces, cuando yo le doy el tema, aparece ya una cierta iconografía, y aquí yo le puedo meter mis propios procesos de reflexión. Entonces aquí yo puedo ponerle, por ejemplo, una frase: la compasión, el amor y la empatía son clave para generar una cultura de paz. Entonces, puedo seleccionar esto, y aquí tenemos este icono que me va a permitir traducir esta idea en un esquema. Posiblemente la propia IA le agregue otras cosas, pero volvemos a la parte esta de la autoridad, la agencia, y vemos cómo también tenemos diferentes formas de presentar el esquema, ¿no? Entonces, ya que tengas tu selección de un estilo, entonces ya aquí aparece, y puedes exportarlo como PNG, como imagen de vector, o también como un PDF, ¿no? Como todo, pues también tiene esta versión freemium, que
te permite, pues, hacer algunas cosas sí, algunas cosas no, pero mira, en un PDF sí nos permite exportar. Vamos finalmente a ver si ya tenemos algunos resultados en esta parte de Gemini. Y si ya tenemos, mira, hace minutos acaba de terminar y vamos a ver esto. Nos pone un audio de 4 minutos con 45 segundos. Quizá más afectividad en el lenguaje, pero sería cuestión de que escuches todo el audio. Este audio se puede descargar y lo puedes compartir también de maneras similares a lo que harías con cualquier elemento de Google. Muy bien, pues espero que te haya sido de utilidad estos procesos y seguimos en contacto con nuestro siguiente video.